Mi esposa quiso besarme. No quiero saborear a tu amante, le respondí. Ella no se lo esperaba. No recuerdo la última vez que Megan se rió así. Una risa seca, sin esfuerzo, como si la hubiera ensayado. Pero esta noche, en la penumbra de nuestra habitación, no sonó como una broma. Se clavó como una cuchilla. Estás siendo ridículo, Ryan, dijo, sin siquiera girar la cabeza. Simplemente se quedó sentada frente a su tocador, cepillándose el pelo con pasadas lentas y elegantes, como si ese momento no importara. Llevas 2 semanas sin tocarme, repliqué, con la voz tranquila pero tensa. Te estremeces cuando entro en la habitación, Meg. Apenas hablas a menos que necesites algo. Eso no es ridículo. Es distancia. Y lo sabes. Ella suspiró. No del tipo pesado y dramático. Del tipo molesto. El que decía, ya empezamos otra vez. Estoy cansada, Ryan, murmuró, cruzando mi mirada en el espejo por un instante antes de desviarla. El trabajo ha sido una locura. ¿Y tú? Siempre haces esto. Interpretas las cosas de más, inventas problemas. Me acerqué un paso. ¿Crees que me imagino que ni siquiera me miras cuando nos besamos? Dios, escúchate. Dejó caer el cepillo y se levantó bruscamente. Estás obsesionado con convertir todo en una gran crisis emocional. Quizás solo necesito espacio. ¿Alguna vez lo has pensado? Ahí estaba. Ni una confesión, ni una negación, solo el veneno suficiente para meterse bajo la piel y quedarse allí. Asentí lentamente, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros como humo. Luego me incliné en silencio. ¿Es alguien del trabajo?, pregunté, con los ojos fijos en los suyos. Las reuniones hasta tarde, el teléfono boca abajo. Las bromas repentinas que no se me permite oír. ¿Es ahí a donde vas ahora a por tus risas? Su rostro cambió. No era culpa, era pánico. Por un segundo, se quedó perfectamente quieta. El tipo de quietud que solo ocurre cuando estás decidiendo entre una mentira y la verdad, y te das cuenta de que ninguna de las dos te salvará. No respondió. No era necesario. El silencio nos envolvió como una soga. Así que, simplemente di un paso atrás, me crucé de brazos y asentí de nuevo. Eso es lo que pensaba. ¿Qué quieres que te diga?, espetó. ¿Que soy un monstruo? ¿Que soy malvada? De acuerdo. Soy horrible. ¿Contento ahora? No, dije, no contento, solo despierto. El aire en esa habitación se sentía como hormigón. Pasó a mi lado furiosa, murmurando algo que no entendí. No la seguí. No di portazos ni grité ni tiré nada. Simplemente me quedé allí, escuchando el eco de los latidos de mi propio corazón en una casa que de repente ya no se sentía como un hogar. Lo había visto venir. Quizás en los pequeños detalles. La forma en que suspiraba cuando le preguntaba por su día. La forma en que empezó a atender llamadas fuera o a teclear con esa sonrisa que antes me dedicaba solo a mí. Simplemente nunca pensé que se sentiría tan frío. Tan definitivo. Dejad que os cuente quién soy, o quién era antes de que esta noche lo cambiara todo. Me llamo Ryan. Tengo 36 años. Trabajo en suelos comerciales. No es glamuroso, pero es sólido, fiable. Llevo la misma marca de botas todos los días, conduzco el mismo camión que compré hace 6 años y preparo mi almuerzo en la misma bolsa de papel marrón en la que Megan solía escribir notitas. Ya no lo hace. Creía en el amor tranquilo, en la camaradería, en las rutinas que construyen algo real. Pensaba que eso era lo que Megan también quería. Resulta que yo solo era la calma antes de la tormenta que ella estaba esperando perseguir. Pero aquí está la cuestión. No voy a gritar. No voy a suplicar. No voy a destrozarme intentando pegar algo que ella ya decidió romper. Voy a recordar cada palabra de esta noche, cada destello de miedo en sus ojos, cada mentira que no dijo en voz alta. Y cuando me vaya, no será de forma ruidosa. Será precisa. Y ella lo sentirá. Porque algunas traiciones no merecen fuegos artificiales. Merecen un silencio que resuene para siempre.
Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos enteros antes de darme cuenta de que no había escrito ni una palabra. El cursor parpadeaba como si se burlara de mí. Parpadeando, parpadeando, parpadeando. Aún nada a mi alrededor. La oficina seguía su ritmo como siempre. Correos electrónicos volando, teléfono sonando, alguien en la esquina desenvolviendo una barrita de granola como si fuera la parte más importante de su día. Solía encontrar consuelo en ese ritmo. Ahora todo me parecía simplemente ruidoso. Es extraño cómo la traición no siempre llega con un estruendo. A veces viene envuelta en silencio, entregada a través del lento desvanecimiento del afecto. Eso es lo que Megan había hecho. No una ruptura limpia, sino una fuga lenta. Y ahora estaba aquí, viéndolo inundarlo todo. Cogí mi teléfono. Ni mensajes, ni llamadas perdidas. Abrí nuestra conversación. Lo último que le había enviado fue esa mañana. Una foto de un café que le había comprado en ese pequeño lugar que tanto le gustaba, cuando todavía quedaba conmigo para almorzar. Había añadido una simple línea: todavía está caliente si quieres pasarte. Su respuesta llegó 4 horas después. Ocupada. Gracias. Eso fue todo. Ni un emoji, ni un hola, cariño, ni siquiera un punto. Bloqueé la pantalla, deslicé el teléfono boca abajo. La ironía no se me escapó. La oficina a mi alrededor era de cristal. Literalmente, divisiones esmeriladas y ventanas impecables que daban la ilusión de apertura, pero lo único que conseguían era hacerte sentir como si siempre te estuvieran observando. Sin secretos, sin sombras, y sin embargo, nadie me veía hundirme. ¿Estás bien, tío?, preguntó Kyle desde el cubículo de al lado. Su tono era casual, pero sus ojos se detuvieron un poco más de lo debido. Sí, solo una semana larga, dije, esbozando una rápida media sonrisa. Él asintió, no insistió. No éramos lo suficientemente cercanos para preguntas de verdad. Abrí una hoja de cálculo y fingí desplazarme. La verdad era que estaba demasiado cansado para seguir fingiendo que no notaba el cambio. Megan solía enviarme mensajes solo para preguntarme cómo me había ido el día. Pequeñas cosas, un meme, pienso en ti. Una foto borrosa de su almuerzo con una leyenda como, el tuyo habría estado mejor. Ahora podía desaparecer durante 8 horas y ella ni parpadearía. Cogí mi café, di un sorbo y lo dejé sin saborearlo. Intenté concentrarme en los números, los plazos, los presupuestos de los proveedores, cualquier cosa para sentirme normal. Pero su risa seguía resonando en mis oídos. Esa risa de anoche. Hueca, distante, del tipo que usas cuando ya te has ido pero aún no has hecho las maletas. Recuerdo cuando su risa era el sonido que más ansiaba escuchar. Ahora, me daban ganas de lanzarme al tráfico. Hacia el mediodía, escribí otro mensaje. ¿Quieres que coja algo para cenar esta noche? Vi la burbuja de escritura aparecer y desaparecer. Ninguna respuesta. Ese silencio. Era más fuerte que cualquier grito. Así que me levanté, fui a la sala de descanso y me quedé mirando la máquina expendedora con la vista perdida. No quería patatas fritas. No quería un refresco. Quería que alguien me dijera que no estaba loco, que lo que sentía, el lento desmoronamiento de algo sobre lo que había construido toda mi vida, no estaba solo en mi cabeza. Pero nadie lo hizo. Así que me conformé con una bolsa de pretzels rancios y volví a sentarme. A las 3, dejé de mirar el teléfono por completo. A las 5, era una de las últimas personas que quedaban en su escritorio, no porque tuviera trabajo extra, sino porque no quería ir a casa. No le tenía miedo a Megan. Tenía miedo de lo que sentiría al verla y darme cuenta de que ya ni siquiera fingía. El problema de notar que alguien se aleja es que una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Cada mirada, cada suspiro, cada mensaje no leído se convierte en una prueba. Y de repente, la mujer a la que solía volver a casa se sentía como una extraña ocupando mis recuerdos. Así que recogí mis cosas lentamente, salí al aparcamiento, me senté en mi camión un rato con el motor apagado. Y por primera vez desde que esa horrible risa resonó en nuestro dormitorio, me di cuenta de algo. No estaba esperando que ella volviera a mí. Estaba esperando que la parte de mí que todavía se preocupaba por ella finalmente la dejara ir.
Era un jueves como cualquier otro. Había salido temprano del trabajo porque el proveedor de Aston canceló en el último minuto y pensé que evitaría el tráfico por una vez. Nada dramático, nada planeado. Ni siquiera estaba pensando en Megan cuando entré en ese centro comercial. Necesitaba bombillas. Eso era todo. Lo recuerdo porque las de la cocina se habían fundido y llevaba días queriendo cambiarlas. El aparcamiento estaba medio vacío, la luz del sol rebotando en los parabrisas. El tipo de tarde aburrida que parece que el mundo está en pausa. Entonces lo vi. Su coche, el Civic negro de Megan, aparcado cerca del extremo más alejado, de espaldas a las tiendas, como si estuviera deliberadamente escondido. Supe que era el suyo por la pequeña pegatina en el parachoques trasero. Una hoja verde descolorida que consiguió en un retiro de yoga hace años. Reduje la velocidad sin querer. Algo se me apretó en el estómago. Quizás estaba tomando un café. Quizás se había reunido con alguien del trabajo para desahogarse. Quizás. Pero yo ya lo sabía. Avancé lentamente sin acelerar. Ese instinto que tienes de no apresurarte, de no sobresaltar el momento como si fuera un animal salvaje que no quieres que huya. Entonces los vi. Ella estaba en el asiento del copiloto, riendo, inclinada hacia él. Un tipo con una camisa azul pálido, su brazo apoyado casualmente sobre el respaldo del asiento de ella. No pude distinguir su cara. No lo necesitaba. Ella le tocó la muñeca. No por accidente. Él se inclinó y entonces se besaron. No fue largo, solo lo suficiente para acabarlo todo. No me rompí. No me quedé mirando. No toqué el claxon ni me enfurecí ni grité su nombre por la ventanilla como un idiota desesperado de película. Simplemente seguí conduciendo. 3 segundos. Eso es todo lo que le di. Giré la esquina y seguí como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de ver a mi esposa darle a otro hombre la sonrisa que antes me reservaba a mí. Por dentro, sin embargo, algo cambió, silenciosa y limpiamente. No era rabia. No era desamor. Era claridad. Supe en ese mismo instante que este no era un momento que alguna vez le mencionaría. No irrumpiría en casa exigiendo respuestas ni tiraría su teléfono por el suelo de la cocina ni lloraría en mis manos a las 3 de la mañana preguntando qué hice mal. No, esto iba a ser mío. Ella le dio su risa. Le dio su beso. Pero yo iba a darle algo que nunca olvidaría. No hoy, no mañana, pero cuando fuera el momento adecuado, lo sentiría. Y me aseguraría de que resonara. No dije ni una palabra cuando llegué a casa esa noche. No le pregunté cómo le había ido el día. No miré su teléfono ni insistí en saber a quién había visto después del trabajo. Simplemente crucé la puerta, me quité las botas y saludé a nuestro hogar como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Megan estaba en el sofá, fingiendo leer. Una taza de té intacta descansaba a su lado, probablemente fría. Levantó la vista cuando oyó la puerta. «Has llegado pronto», dijo. Colgué mi chaqueta. «Sí, eso es». No sonreí, no fruncí el ceño, simplemente entré en la cocina, abrí la nevera y tomé nota mental de que había vuelto a comprar leche de almendras. Algo que solo hace cuando quiere reiniciar su salud. Así funciona la culpa. Se cuela de lado. Durante el resto de la noche, fui educado. Ni cálido, ni frío. Simplemente neutro, plano, eficiente, como un dentista podría hablarle a un extraño antes de empastarle un diente. Cenamos en extremos opuestos de la mesa. Megan intentó hablar de un cliente que odiaba. Asentí, dije, ajá, en los momentos adecuados, pero no participé, no hice preguntas de seguimiento. Dejé que sus palabras flotaran en el aire y murieran silenciosamente entre bocados de pollo demasiado hecho. Fue entonces cuando vi sus ojos alzarse, buscando, notando. «Bien». Me fui a la cama antes que ella esa noche, no por despecho, sino por estrategia. Me quedé quieto de mi lado de la cama, respirando lenta y profundamente. Ella entró 20 minutos después. Dudó en el umbral. Sentí que me observaba, pero no me moví. Dejé que se preguntara.
Dejé que se quedara despierta en silencio y se preguntara qué había cambiado, porque no se lo iba a decir. A la mañana siguiente, preparé café para uno. Sin desayuno, sin tostadas, solo el sonido de la cuchara tintineando contra la taza, resonando más fuerte de lo habitual en la cocina. Cuando entró, su pelo todavía estaba húmedo. Me dedicó una media sonrisa. «¿Estás callado últimamente?» Sorbí mi café, con los ojos en el periódico. «Tengo muchas cosas en la cabeza». Eso fue todo lo que le di, y eso es todo lo que seguiría dándole. Solo la suficiente cortesía para parecer que estaba bien, pero nunca la suficiente para el consuelo. Durante los días siguientes, empezó a observarme más de cerca. La pillé mirando mi teléfono cuando pensaba que no la veía. Empezó a ofrecerse a hacer cosas que no había tocado en meses, como preguntarme si quería que me planchara una camisa, me preparara el almuerzo o viera esa vieja serie que solíamos devorar juntos. Yo decía, gracias. Pero mi voz nunca se suavizaba. Intentaba reconectar, encontrar el hilo, pero a mí no me interesaba reconstruir. Me interesaba dejarle sentir lo que pensaba que nunca le daría, la ausencia. Respondía a sus preguntas con un sarcasmo seco. Me preguntó qué hacía el sábado, y le dije, probablemente ensayando cómo mantenerme cuerdo. Me preguntó si estaba bien. Le dije, depende de la iluminación. Pequeñas cosas, afiladas. No lo suficientemente ruidosas para pelear, pero demasiado afiladas para ignorarlas. Ella no gritaba. Aún no. Pero podía verlo en ella. La frustración, la confusión, ese pequeño pánico impotente detrás de su sonrisa. El mismo pánico que sentí la noche en que sus labios tocaron los de otro hombre. La única diferencia era que el mío ardía en silencio. El suyo acababa de empezar. Hizo sopa. Así fue como empezó. Llegué a casa del trabajo y la casa olía a romero y ajo. El tipo de aroma cálido y reconfortante que antes significaba algo. Que antes se sentía como amor. Ahora solo olía a encubrimiento. Megan estaba en la cocina sirviendo caldo humeante en mi cuenco favorito. El que tiene una pequeña mella en el borde que nunca me molesté en tirar. Pensé que podrías estar cansado, dijo sin darse la vuelta. Es la que te gusta, con puerros y patatas. Asentí y me senté en la encimera. Gracias, dije, con voz neutra. Ella sonrió a eso, un poco demasiado rápido, como si se sintiera aliviada de que no la hubiera ignorado. Tomé una cucharada. Sabía exactamente cómo la recordaba, pero no lo dije. No le hice un cumplido ni tuve ninguna reacción. Simplemente seguí comiendo, metódico y silencioso. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas alrededor de su propio cuenco, observando como una estudiante que espera el resultado de un examen. No le di ninguno. Más tarde, se sentó en el sofá más cerca de mí de lo que lo había estado en semanas. En la pantalla se desarrollaba un drama, lleno de gente guapa gritando sobre la traición. No reaccioné a la ironía. Ella se rió un poco más fuerte de lo necesario en una de las escenas, mirándome en busca de una respuesta. Bebí un sorbo de agua. Cogió la manta que solíamos compartir y la echó casualmente sobre nuestras piernas. La dejé, pero no me moví hacia ella. No metí mi mano bajo la suya como solía hacer sin pensar. Estuvimos sentados así durante una hora. Dos cuerpos muy próximos, separados por el silencio. Cuando terminó el episodio, apagó la televisión y me miró. «Has estado distante», dijo en voz baja. La miré a los ojos, tranquilo. «Solo estoy cansado». Ella asintió lentamente, con los labios apretados. Pero podía ver la lucha en ella, el impulso de decir más, de hacer preguntas, de indagar. No lo hizo. Todavía no. Durante los días siguientes, se convirtió en un patrón. Intentó replicar el confort. Preparó mi desayuno favorito el sábado. Huevos fritos, pan de masa madre, café solo. Le di las gracias. Me masajeó los hombros mientras yo miraba mi portátil. No la detuve, pero tampoco me recosté en ella. Me preguntó si quería salir a cenar el próximo fin de semana. Solo nosotros, como en los viejos tiempos. Sonreí débilmente y dije, quizás. Veamos cómo va la semana.
Sin compromiso, sin afecto, solo marcadores de posición donde antes vivía el amor. Empezó a notar la quietud, el silencio, que ya no la tocaba a menos que fuera necesario, que no le preguntaba por su día, que no sonreía cuando contaba una historia. Nuestra casa empezó a parecer una sala de espera, estéril, excesivamente educada, llena de gente que fingía no estar desesperada por irse. Ella llenaba el espacio con conversaciones triviales. Yo respondía con asentimientos y medias sonrisas. Y cada vez que la pillaba buscando una grieta en mi rostro, no le daba ninguna. Porque lo que le estaba dando no era ira. Era ausencia. Y quería que sintiera cuán profundo podía llegar a ser ese vacío. La oficina era pequeña. Paredes desnudas, una planta en la esquina que parecía medio viva y el tipo de silencio que hacía que hasta una tos se sintiera intrusiva. Me senté en la silla frente al escritorio, con los dedos entrelazados sin apretar, los ojos en la placa con el nombre de Alan Stokes. Sí, era mayor, quizás a mediados de los 60, traje gris, sin corbata, una especie de sabiduría cansada en su expresión. El tipo de hombre que había visto demasiados finales como para que alguno le sorprendiera. No parece enfadado, dijo, hojeando la carpeta que le había entregado. La mayoría de los hombres que vienen aquí, o están temblando o están gritando. No estoy aquí para gritar, respondí. Estoy aquí para terminar algo. Asintió una vez, lentamente. Bien. Eso normalmente lo hace más limpio. Fuera de la ventana, la ciudad parecía desvaída. Cielo gris, edificios grises. Todo se sentía borroso. Distante. Como yo. Se reclinó hacia atrás, golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas. Hijos, no. Propiedad conjunta, la casa. 2 coches, uno a su nombre. Contencioso. No si es inteligente. Esbozó una media sonrisa. No amistosa, solo reconociendo el peso de lo que no se decía. No hablé del beso, del coche, del hombre que ella pensaba que nunca vería. No lo necesitaba. Ese no era el punto. El punto era que había terminado de fingir. Alan metió la mano en un cajón, sacó un paquete grueso y lo deslizó hacia mí. Esto es un modelo estándar por ahora. Lo personalizaremos más tarde. Puede revisarlo en casa. Firme si está seguro. Aún no lo cogí. Me observó con atención. Una vez trabajé con un hombre, dijo de repente, que esperó hasta después de su cena de aniversario. Comieron, bailaron, incluso se tomaron una foto junto a la chimenea. Luego le entregó los papeles con la cuenta. Dijo que ella no olvidaría el simbolismo. Incliné la cabeza. ¿Estaba resentido? No, solo era deliberado. Asentí. Bien por él. Finalmente cogí la carpeta. Se sentía más pesada de lo que debería. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Alan, sin juzgar, solo comprobando. Lo miré directamente a los ojos. Estuve seguro en el momento en que dejó de reírse conmigo y empezó a reírse con otra persona. No respondió, solo empezó a tomar notas. Profesional, eficiente, como un hombre que construye una puerta para alguien desesperado por salir. Cuando terminó la reunión, salí al pasillo, con la carpeta bajo el brazo. Mis pasos resonaban en el suelo pulido como si estuviera entrando en algo definitivo. No libertad, no duelo, algo intermedio. Afuera, el viento tironeaba de mi chaqueta. Los coches pasaban. La gente reía en la esquina como si el mundo siguiera girando normalmente. Me quedé allí un momento y dejé que todo pasara, porque por primera vez en semanas, no estaba confundido. No estaba haciendo preguntas ni suplicando al silencio que me diera respuestas. Sabía lo que tenía que hacer. Y ahora tenía los papeles que lo demostraban. Reservó el restaurante con 3 semanas de antelación. Encontré la tarjeta de la reserva pegada en la nevera con una pequeña pegatina de estrella dorada en la parte superior. Algo que solía hacer cuando empezamos a salir. En la época en que las notas escritas a mano significaban emoción en lugar de culpa. Sábado, 7 ponte guapo emoticono cara sonriente. La miré durante mucho tiempo, dejando que la carita sonriente me clavara sus garras. Quería rebobinar el reloj.
Quería que esta cena fuera una especie de botón de reinicio. Una buena noche, un buen atuendo, una risa forzada con vino, y pensaba que podríamos enterrarlo todo. Pero yo ya sabía lo que me iba a poner. Y ya sabía lo que iba a llevar. La mañana de nuestro aniversario, tarareaba mientras preparaba el desayuno. Tortitas de arándanos, mis favoritas. Colocó el plato delante de mí como una ofrenda de paz, pero no se sentó. En su lugar, se quedó allí, junto a la encimera, observando, esperando que dijera algo cálido, algo que la hiciera sentir como la mujer para la que solía escribir poemas en los márgenes de mi cuaderno de trabajo. Mastiqué lentamente, tragué. Están buenas, dije. Era la verdad, pero no era la frase que ella quería. Su sonrisa vaciló solo por un segundo. Más tarde, la oí hablar por teléfono con alguien, probablemente su hermana, susurrando emocionada en el dormitorio sobre los planes de la cena, sobre cómo cree que estamos superando el bache. Usó frases como, parece más ligero últimamente, y quizás solo necesitábamos espacio. Tenía razón sobre el espacio, pero no del tipo que ella pensaba. A las 6, estaba vestida. Rizos suaves caían sobre sus hombros, un vestido azul marino que antes detenía el tiempo para mí. Llevaba un perfume que no había tocado en meses. Conocía ese aroma demasiado bien. Jazmín, azúcar y recuerdos. Cuando entré en el salón, su rostro se iluminó como si le importara que llevara una camisa de cuello y zapatos lustrados. No sabía que lo que me importaba a mí era lo que tenía en el bolsillo interior de mi chaqueta, una pila de papeles de divorcio cuidadosamente doblada, firmada y lista. Condujimos en silencio la mayor parte del camino, pero no un silencio incómodo. Megan llenó el espacio con miradas suaves, pequeños comentarios sobre el cielo, el tráfico, el olor a ajo de un camión de comida cercano. Respondí con sonrisas, suaves asentimientos. Reflejé su estado de ánimo a la perfección. Esa fue la parte que nunca vio venir. No la ira, no la venganza, sino el reflejo perfecto de su vieja esperanza. Llegamos justo antes del atardecer. El restaurante era uno de esos lugares en una azotea con luces parpadeantes y versiones acústicas de canciones románticas flotando en el aire. Nuestra mesa estaba en un rincón cerca del borde con vistas al horizonte de la ciudad. Ella pidió vino tinto. Yo pedí lo mismo. Nos reímos. O más bien, ella se rió y yo respondí con la versión de mí mismo que echaba de menos. Presente, educado, encantador. Pero no vio la tensión detrás de mis ojos, el cálculo en mis pausas. Cuando el camarero retiró nuestros platos, extendió la mano sobre la mesa, rozando la mía. Sus ojos se humedecieron. No lo suficiente para llorar, solo lo suficiente para brillar. Echaba de menos esto, susurró. Sonreí, suave y paciente. Lo sé. Me apretó los dedos como si eso fuera una promesa. No tenía ni idea, porque escondido entre los pliegues de mi servilleta, a solo centímetros de su copa, había un sobremanila. Y antes de que terminara la noche, encontraría su camino hasta sus manos. Pero todavía no. Primero, quería que lo creyera. Quería que pensara que nos estábamos curando. Así que cuando se rió de algo que apenas dije, la dejé. Cuando se inclinó, rozando su hombro contra el mío, la dejé. Y cuando levantó su copa para brindar por la noche, por las segundas oportunidades, dijo. Yo también levanté la mía, y el tintineo sonó más fuerte de lo que ella se dio cuenta. Porque para mí, esto no era un brindis. Era un adiós disfrazado. No había planeado hablar con nadie. El bar era solo una parada, un lugar neutral, tranquilo, donde podía esperar a que pasara la tormenta que estaba a punto de desatar en nuestras vidas. No buscaba respuestas. Creía tenerlas todas. Pero a la vida le encanta susurrar nuevas verdades cuando ya has hecho las paces con tus decisiones. Comenzó con un toque en mi hombro. Me giré para ver a un hombre que reconocí de la empresa de Megan. Alto, pelo castaño, siempre llevaba camisas de botones con las mangas remangadas como si estuviera constantemente a 5 segundos de ser abrumado. Lo había visto una vez en su fiesta de Navidad. Nathan, quizás Nick. Oye, dijo. Ryan, ¿verdad? Asentí. Sí. Ofreció una sonrisa vacilante y señaló el taburete vacío a mi lado.
¿Te importa si me siento? Realmente no me importaba. Simplemente asentí de nuevo y di un sorbo a mi cerveza. Pidió algo de barril y miró de reojo. He estado queriendo contactarte. Es raro verte aquí, en realidad. Me giré ligeramente. Sí, ¿por qué? Se frotó la nuca. Porque me acabo de enterar de todo ayer. Eso captó mi atención. Tomó un trago y luego bajó la voz. Sobre Megan. Y bueno, lo que pasó. No dije nada. Solo dejé que siguiera hablando. Ella y Kyle, dijo casi disculpándose. No eran exactamente sutiles en la oficina, pero no sabía que había llegado tan lejos. Así que ese era su nombre. Dejé que las palabras se asentaran sin mostrar nada. Continuó. Recursos Humanos se enteró de algo hace un tiempo. Empezaron a vigilar más de cerca y creo que eso los asustó. Lo que fuera, terminó hace unas semanas. Eso me detuvo. ¿Unas semanas?, pregunté, mi voz más cortante de lo que quería. Él asintió. Sí. A Kyle lo transfirieron, voluntariamente al parecer. Una sucursal diferente al otro lado del estado. Megan ha estado diferente desde entonces. Más callada, como si hubiera estado tratando de arreglar las cosas, tratando de limpiar. Dudó y luego me miró directamente. Habla de ti, ¿sabes? Como si estuviera tratando de volver a algo sólido. Creo que lo lamenta, tío. Tragué saliva. Miré mi vaso. Arrepentimiento. Esa palabra solía significar algo para mí, pero ahora. Ahora solo se sentía como una cortina de humo. Una disculpa tardía envuelta en la ilusión del esfuerzo. Habla como si todavía estuvieras en ello, añadió, como si todavía hubiera esperanza. No respondí, porque la verdad es que había elaborado toda esta estrategia, el silencio, la paciencia, la espera, en torno a la imagen de una mujer a la que no le importaba, que había elegido a otro y nunca había mirado atrás. Pero ahora. Ahora había esta nueva e irritante variable. Una versión de ella que no quería. La que podría estar intentándolo. La que podría haberse detenido no por culpa, sino por pérdida. Y esa versión lo complicaba todo. Finalmente le di las gracias, le estreché la mano educadamente y le dije que apreciaba su honestidad. Pero cuando salí de ese bar al aire frío de la noche, algo en mí estaba desequilibrado. Porque la furia que había empaquetado cuidadosamente en silencio, en el momento oportuno, en un adiós limpio. Había sido ordenado, controlado. Ahora estaba enredado de nuevo. Porque una parte de mí quería gritar, demasiado tarde. Y otra parte, la más débil, la que no había alimentado en semanas, susurró algo que no quería oír. ¿Y si de verdad quiere volver? Reprimí esa voz con fuerza, porque querer volver no arregla el hecho de que se fue. Intentar arreglarlo no borra la imagen de ese coche, de ese beso, de esa risa que ya nunca me dedicaba. Así que volví a casa caminando, con las manos frías, el corazón más frío. Y esa carpeta, todavía metida en mi chaqueta, se sentía más pesada que nunca. No encendí las luces cuando llegué a casa. La casa no las merecía. En su lugar, me moví por el pasillo en penumbra como un extraño. Cada paso resonaba un poco más fuerte de lo que debería, como si el propio lugar supiera que algo estaba terminando. Megan no estaba en casa. Había enviado un mensaje antes diciendo que llegaría tarde. Algo sobre la preparación para una reunión del lunes. No respondí. Ni siquiera lo abrí. Sus palabras ya no tenían peso. Pero esta noche, el silencio no era paz. Era un espejo. Y no me gustaba lo que veía en él. Me serví una copa, algo más fuerte de lo habitual. Ni siquiera me molesté con un vaso. Solo un trago lento de la botella y una respiración que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Luego hice algo que no había hecho en años. Fui al armario del pasillo, el tercero hacia abajo, detrás de viejas decoraciones de Navidad y la cámara que nunca usábamos, y saqué la polvorienta caja gris con la etiqueta, boda. Allí estaba, el DVD, nuestro vídeo de boda. Miré la portada como si pudiera cambiar lo que había dentro, como si las imágenes pudieran haberse reescrito para reflejar en lo que nos habíamos convertido.
Lo puse de todos modos. La televisión cobró vida con un zumbido y allí estaba ella, Megan, con ese suave vestido de color marfil, apareciendo en la pantalla como una aparición de otra vida. Y yo, más joven, sonriendo como un tonto, creyendo en algo permanente. La música sonaba, nuestra canción, de cuando las canciones significaban algo. Me senté en el suelo, con las piernas estiradas, la espalda contra el sofá, la bebida todavía en mi mano, ahora intacta. Estábamos riendo, bailando. Me dijo algo con los labios justo antes de los votos. No pude oírlo, pero recordé lo que había dicho. Eres mi única calma en este mundo. Pulsé la pausa. La pantalla se congeló, su rostro capturado en medio de una sonrisa. La miré fijamente, y por primera vez en semanas, lo sentí todo a la vez. La rabia, la tristeza, la incredulidad de que así. Así es como había terminado. Que un amor que una vez pareció demasiado grande para el mundo se había desmoronado en algo tan pequeño, tan irreconocible. Quería golpear algo. Quería llorar. Quería gritar su nombre hasta que mi garganta se rindiera. En cambio, me quedé allí sentado, con los ojos ardiendo, los puños apretados en mi regazo. ¿Por qué? ¿Qué haces con los recuerdos que te mintieron? ¿Qué haces con una voz que una vez prometió para siempre y ahora se siente extraña? Pulsé play de nuevo, vi el resto de la ceremonia en silencio, cada voto cayendo como un peso sobre mi pecho. Y cuando terminó, apagué la televisión, no con el mando, sino con el botón de encendido. Fuerte. Definitivo. La pantalla se volvió negra. Mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre que había hecho todo bien, solo para quedarse con polvo y un silencio roto. Y en algún lugar de arriba, la cama que solíamos compartir esperaba. Pero no iría allí. No esta noche. En su lugar, me acurruqué en el sofá, me tapé las piernas con la manta, dejé que la habitación se oscureciera a mi alrededor, por primera vez en mucho tiempo, no soñé con arreglar nada. Soñé con terminarlo. El camarero sirvió el vino lentamente, con las manos firmes, la voz suave, demasiado suave, como si no supiera que la mesa que estaba sirviendo estaba construida sobre cristales rotos. Era nuestro aniversario, 7 años. La mesa era perfecta. Velas parpadeantes, música suave flotando desde la esquina de la sala. Megan llevaba el mismo vestido azul marino de la noche en que me dijo que me amaba por primera vez. Su pelo ligeramente rizado en las puntas. Un perfume delicado. Sus manos temblorosas. Pero sus ojos estaban completamente entregados. Lo estaba intentando. Lo veía ahora. Lo había visto durante semanas. Sus manos rozando las mías, los pequeños toques, la comida, la música que había empezado a sonar de nuevo por las mañanas. Todo era una disculpa lenta y torpe, pero nada de eso borraba aquel beso, aquel coche, aquel silencio. La cena fue tranquila al principio. Risotto de gambas para ella, filete para mí. El tipo de comida con la que solíamos celebrar, cuando todavía creíamos en las ocasiones especiales. Habló en voz baja del trabajo, de quizás visitar a sus padres el mes que viene. Estaba nerviosa. Podía oírlo en la forma en que se reía de cosas que no eran graciosas, llenaba los huecos en la conversación con medias respiraciones y preguntas sobre platos que no me importaban. La dejé hablar. La dejé esperar hasta el postre. El camarero retiró los platos y ella extendió la mano sobre la mesa. Sus dedos, cálidos y temblorosos, rozaron los míos. Ryan, dijo, con la voz apenas un susurro. Sé que las cosas no han sido perfectas, y no siempre lo he puesto fácil, pero esta noche, solo quiero que recordemos por qué empezamos esto. Quiero intentarlo de nuevo. ¿Quiere? Retiré mi mano lentamente. Sus palabras se congelaron en su garganta. Metí la mano en mi chaqueta y coloqué el sobre entre nosotros. Marrón, discreto, pesado de finalidad. Lo miró fijamente como si pudiera desaparecer. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz fina. Tomé aliento, la miré de lleno, no con crueldad, no con frialdad, solo con honestidad. Ya no deseo saborear a otro hombre en tus labios. Se le cortó la respiración, los ojos se le abrieron de par en par, los hombros se le pusieron rígidos, el silencio cayó. Entonces su rostro se rompió,
no de furia, sino de dolor. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas y la máscara que había llevado durante semanas se desmoronó. Ryan, por favor, no hagas esto, dijo, con la voz quebrada. Fue un error. Fui estúpida. Estaba sola. Tú siempre estabas trabajando. No, dije, con voz baja pero firme. No reescribas esto. Volvió a extender la mano sobre la mesa. Se acabó. Lo juro. Lo terminé hace semanas. No sabía cómo arreglarlo. He estado intentándolo. ¿Y qué perdiste con él?, pregunté en voz baja, que yo te diera alguna vez. Se quedó helada. Esa era la pregunta. La que no podía responder. Las lágrimas cayeron rápidamente ahora. Ya no lloraba bonito. Esto era real. Ojos rojos, respiración entrecortada, el labio temblando como el de un niño. Extendió la mano hacia el sobre, luego de nuevo hacia mi mano, como si no supiera qué agarrar. No hagas esto en nuestro aniversario, susurró. Por favor, no así. Me levanté. Ella me siguió, todavía suplicando, con la voz cada vez más alta. La gente se giró, las cabezas se movieron, sus sollozos rompieron el ritmo de la sala. Ryan, por favor, solo habla conmigo. Me incliné, lo suficientemente cerca para que solo ella me oyera. Ya lo he hecho, y me alejé. El sonido de mis pasos resonó en el suelo pulido, pasando junto a las mesas, junto a los rostros atónitos, junto a la vida en la que había invertido años. No miré atrás, porque algunos finales no están hechos para ser suavizados. Algunos están hechos para ser recordados. Las hojas crujían bajo mis botas, secas y quebradizas. El final del otoño había desnudado la mayoría de los árboles. Ramas como huesos contra un cielo pálido. Aquí fuera reinaba el silencio, a kilómetros de la ciudad, de los restaurantes. Del silencio, del sobre la mesa. Había vuelto a hacer senderismo. Nada dramático, solo senderos largos y constantes con un aire lo suficientemente limpio como para pensar con claridad. Ese día, llegué al mirador al que siempre volvía. Una cresta orientada al oeste, acantilados que se plegaban en un valle salpicado de oro y óxido. El viento soplaba más fuerte allí arriba. Más frío también, pero se sentía honesto. Saqué un termo, serví café solo en la tapa y dejé que el vapor se disipara en el aire. No más mensajes no leídos, no más fingir dormir mientras la ira hervía bajo las sábanas. No sé si la paz llega en un gran momento. Para mí, llegó lentamente. La ausencia de ruido, el regreso del apetito. La mañana en que me fijé en un pájaro fuera de la ventana y de hecho lo observé durante más de un segundo. La gente piensa que la curación es un fuego, pero a veces es un viento suave que deja de picar. Hace unas semanas, recibí una llamada de un viejo amigo de la universidad, alguien que todavía vivía cerca de la ciudad natal de Megan. La vi, dijo, sin saber en qué se metía. Está de vuelta en casa de sus padres. Se ve diferente. No pedí detalles, pero me los dio de todos modos. Perdió su trabajo. Algo sobre recursos humanos, una revisión interna, los chismes de la oficina, que la alcanzaron. No sale mucho. He oído que ha estado preguntando por ti. Solo asentí, aunque él no podía verme. ¿Estás bien?, había preguntado. Y por primera vez en mucho tiempo, respondí con sinceridad, sí, lo estoy. Porque no le deseaba dolor. Tampoco le deseaba felicidad. Simplemente ya no deseaba nada. Hay una libertad en eso. Terminé mi café y me quedé de pie al borde del mirador, dejando que el viento empujara contra mi pecho. Una vez me dijo que yo era su calma en la tormenta. Resulta que solo necesitaba salir del ojo del huracán. ¿Y ahora? Ahora camino hacia adelante, no para escapar de ella, sino para volver a